En una inmersión cerca de Cayo Hueso, Florida, un sumergible con 4 personas queda atrapado en un buque de guerra hundido. No pueden liberarse y los rescatistas deben llegar antes de que se acabe su soporte vital. El 17 de junio de 1973, la tripulación del Johnson Sea Link se prepara para una inmersión a 50 millas náuticas de Cayo Hueso, Florida. Se sumergen en el naufragio del USS Fred T. Berry para recuperar una trampa que ayuda a monitorear poblaciones de peces. El Berry fue un destructor de la Marina de Estados Unidos que entró en servicio al final de la Segunda Guerra Mundial. Tras finalizar su servicio en 1971, fue hundido cerca de Cayo Hueso para crear un arrecife artificial. Uno de los hombres a bordo del barco de investigación, Robert Meek, es un ictiólogo o biólogo de peces. Está estudiando los peces que habitan el naufragio del Berry. El Johnson Sea Link es un sumergible para investigación científica en aguas profundas. Tiene licencia para llevar personas y equipo de investigación a una profundidad máxima de 305 metros. Fue construido 2 años antes y está diseñado para transportar hasta 5 tripulantes. La tripulación se divide en 2 compartimentos separados. El compartimento del piloto es una esfera de acrílico de 1.5 metros de diámetro y 10 centímetros de grosor, brindando vista panorámica en la inmersión. Durante la inmersión, el compartimento del piloto mantiene la presión de la superficie. El compartimento trasero es un compartimento de buceo para hasta 3 buzos. El compartimento de buceo permite inmersiones con salida de buzos a profundidad. Es un cilindro de aluminio de 2,5 metros de largo, con un diámetro de 1.5 metros y hemisferios soldados en cada extremo. Es parecido al Titan de Ocean Gate, pero tiene una escotilla abajo para que los buzos entren y salgan al océano como en una campana de buceo. El compartimento de buzos puede presurizarse igual que la profundidad del océano, permitiendo que salgan por la escotilla y se sumerjan. La tripulación no puede moverse entre los 2 compartimentos. Deben permanecer en el del piloto o en el de esclusa para buzos. Detrás del compartimento de los buzos hay otra esfera para almacenar el gas de buceo. El cilindro contiene 86.5% de helio y 13.5% de oxígeno. Ese cilindro puede soportar hasta 130 bares de presión, pero no estoy seguro de si está lleno en el momento de la inmersión y no conozco la capacidad del cilindro. Edwin Albert Link, diseñador y constructor del Sea Link, está a bordo del barco de apoyo Sea Diver. El Sea Diver ha transportado el Sea Link desde Cayo Hueso hasta el naufragio del Berry durante el transcurso de la mañana. La tripulación del barco de investigación supervisará la inmersión del Sea Link y, aunque no hay mando formal, Edwin Link lidera la operación de buceo. A bordo del Sea Link están el piloto Archibald Menzies y el científico Robert Meek en el compartimiento del piloto. 2 pasajeros, Albert Stover y Edwin Clayton Link, están en el compartimiento de inmersión. Edwin Clayton Link, hijo de Edwin Albert Link, es conocido como Clayton. Aunque estos 2 están en el compartimiento de inmersión, no planean bucear, así que, al igual que el compartimiento del piloto, el compartimiento de inmersión estará sellado y se mantendrá a la misma presión que la superficie. No se presurizará para inmersión de esclusa. Esta es una inmersión de rutina y, según la Guardia Costera de Estados Unidos, será la número 130 del Sea Link. Este informe de la Guardia Costera contiene información detallada sobre la inmersión y de ahí obtuve la mayor parte de la información para este relato. Antes de partir, todos se preparan. El informe de la Guardia Costera parece mostrar poca preocupación por la seguridad. En el compartimiento de buceo, Stover y Clayton Link, observadores de investigación, solo visten shorts y camisetas. Hace mucho frío a la profundidad planeada y su ropa no considera posibles retrasos o dificultades. Meek, en el compartimiento del piloto, les advierte, pero no se cambian. Un piloto en entrenamiento, en vez de Menzies, realiza la revisión de seguridad previa al lanzamiento del Sea Link y detecta un posible problema. El piloto en entrenamiento nota que uno de los 2 ventiladores de la unidad depuradora de CO2 del compartimiento del piloto no funciona. La unidad depuradora de CO2 absorbe el exceso de dióxido de carbono y mantiene el aire seguro para el piloto. Funciona con un ventilador, pero si el otro falla, no hay respaldo.
El piloto en entrenamiento menciona como si nada el ventilador defectuoso a Menzies justo antes de la inmersión en vez de arreglarlo. La expedición continúa sin un ventilador de respaldo. La nave es bajada al mar y a las 08:36 el Sea Link se sumerge. Descienden y 9 minutos después los 4 hombres llegan a 104 metros en el fondo del océano. El piloto Menzies apaga el motor para estimar la corriente submarina observando la deriva del Sea Link. Estima que la deriva es de 0.4 nudos y la visibilidad es mala. Esto es común a 100 metros de profundidad en Cayo Hueso. Antes de partir, ajusta la embarcación para que tenga una flotabilidad ligeramente negativa, lo que significa que se hundirá un poco en el agua. Hace esto para tener un mejor control sobre la nave y evitar que flote hacia arriba y toque algo cuando estén cerca del buque de guerra hundido. Después va a los restos del Berry. A las 9:04 la tripulación ve la cadena del ancla del Berry al acercarse por el lado norte. Tienen que ascender y pasar por encima del barco para llegar al otro lado, donde está ubicada la trampa para peces. Pasan el Berry y Menzies baja el Sea Link al fondo del océano tras la trampa para peces. Gira y se prepara para acercarse a la trampa. La trampa para peces está colocada a 4.5 metros del Berry. Es buen sitio para pescar, pero deben tener cuidado cerca del naufragio. Se acerca a la trampa manipulando con cuidado sus motores laterales, traseros y propulsores de proa. Solo deben recorrer 12 metros para llegar a la trampa, lo que toma poco tiempo. Al acercarse, Menzies percibe olor a quemado en la cabina y sospecha una falla eléctrica. Revisan las cubiertas eléctricas, pero no hallan problemas. Imagino que el problema distrae a Menzies y probablemente lo preocupa, pero no encuentran falla. Siguen y llegan a la trampa. Solo deben recogerla y llevarla arriba. Debería ser sencillo. El Sea Link tiene un brazo frontal de 2.5 metros con una horquilla en la punta. Para recoger la trampa, la horquilla se empuja sobre la cuerda, que es una línea con 2 boyas que la mantienen a flote. Cuando la horquilla del brazo engancha la línea, un seguro la bloquea en su lugar, como si fuera un mosquetón en una cuerda. Las boyas evitan que la línea salga de la horquilla y así se completa el procedimiento de recogida. Menzies intenta recoger la trampa. Consigue poner la línea de recuperación en la horquilla, pero el seguro falla y la línea se sale otra vez. Él lo intenta de nuevo. El brazo está fijo al techo y no es robótico. Para recoger la línea, el piloto Menzies debe mover el Sea Link a la posición correcta. Retrocede el Sea Link para reintentar. Coloca la línea en la horquilla, pero el seguro vuelve a fallar. Retrocede e intenta de nuevo, pero el equipo falla otra vez. Tras 3 intentos fallidos, la tripulación aborta la misión al ver que no funcionará. Creo que planean subir, reparar el dispositivo del brazo y regresar para intentarlo otra vez. Mientras el Sea Link retrocede alejándose de la trampa, Menzies baja la proa e inclina la nave a babor unos 5 a 10 grados. El pivote está en el centro del sumergible. Cuando Menzies baja la proa a babor, la popa sube a estribor. Luego, Menzies aleja aún más el Sea Link de la trampa para que puedan alejarse lo suficiente del Bear y así poder subir a la superficie. Han estado 1 hora en el fondo del océano y son las 9:45. Mientras Menzies hace retroceder el Sea Link aún inclinado, se detiene de golpe. La nave está atascada en un cable del asta de bandera del barco hundido, pero Menzies no lo ve. Está atrapado por un gancho en estribor del Sea Link, igual al que usan para atrapar la canasta de peces, pero este sí funciona. También está atrapado debajo de otras partes del Sea Link que sobresalen en el lado de estribor. Menzies no puede ver porque su visión de esta área está obstruida por una unidad de aire acondicionado. La vista desde la burbuja del piloto es excelente, salvo por este punto ciego. Él intenta mover la nave para escapar, pero no pueden. Pueden moverse alrededor de 6 metros en cualquier dirección o girar en un arco de unos 270 grados, pero eso es todo. Están atrapados a 110 metros de profundidad sin una forma obvia de escapar.
Los 4 hombres en el Sea Link evalúan su situación para ver qué hacer. La comunicación entre el compartimiento del piloto y el de buceo es mediante un sistema de intercomunicación. Menzies y Meek en el compartimiento del piloto deben alternar entre escuchar y hablar al comunicarse con los 2 hombres en el compartimiento de buceo. Stover y Clayton Link simplemente hablan o escuchan por el intercomunicador sin tener que accionar ningún interruptor. La línea del compartimiento de buceo está constantemente abierta para que los pilotos puedan monitorear el compartimiento de los buzos. También pueden verse entre sí a través de un ojo de buey en la parte frontal del compartimiento de buceo. Menzies intenta liberar el Sea Link con algunas maniobras, pero temen enredarse más y deciden parar. A las 09:53 Menzies llama al Sea Diver usando un teléfono submarino para informar a la tripulación de comando de buceo sobre la situación. Tras hablar con los hombres en el Sea Link, la tripulación del Sea Diver contacta por radio a la Guardia Costera para informar y solicitar buzos de la Marina. Según el informe, ni la Guardia Costera ni la tripulación del Sea Diver consideran que haya peligro inmediato. Pedir buzos puede sonar bastante drástico, pero quizá nadie está preocupado porque piensan que tienen suficiente tiempo para hacer un rescate, ya sea con buzos o de otra manera. Confían en que el soporte vital del Sea Link mantenga a los hombres vivos hasta que puedan planear y ejecutar el rescate. Solo deben hallar cómo rescatar la nave. Llaman a la Guardia Costera a las 10:05. La información pasa por su cadena de mando y después a la Marina de los Estados Unidos. La Marina envía el buque de rescate de submarinos USS Trigger desde Cayo Hueso al lugar del incidente. Este barco lleva buzos y equipo de apoyo, siendo el adecuado para este tipo de rescate. La salida del barco está programada para las 15:00 horas. Mientras la Guardia Costera y la Marina coordinan el rescate, la tripulación del Sea Diver y los hombres del Sea Link discuten sobre una posible salida desde el sumergible. Se propone que un hombre salga del compartimiento de buceo al mar para desenredar el Sea Link del cable de acero. Este plan es sencillo y podría parecer una solución obvia, pero lamentablemente las cosas no son simples en el buceo desde sumergibles. El compartimiento de buceo tiene 2 escotillas, una que se abre hacia el compartimiento de buceo y otra que se abre hacia el mar. Para poder abrir la escotilla y realizar un buceo de salida, necesitan aumentar la presión dentro del compartimiento hasta que sea igual a la presión del agua. Si la presión no es igual, la escotilla exterior no abrirá. Hay gas comprimido en el cilindro de suministro. Pueden usar ese gas para igualar la presión, pero es arriesgado. El aumento de presión elevará la presión parcial de oxígeno en el compartimento de buceo. A 110 metros de profundidad la presión es de 12 atmósferas y el 13.5% de oxígeno tiene una presión parcial de 1.62. Los hombres tendrían que respirar oxígeno a esta presión parcial elevada en el compartimento de buceo. El aire en la superficie tiene una presión parcial de oxígeno de 0.2. El nivel máximo que podemos tolerar es de 1.6 por un corto periodo de tiempo. El Dr. Youngblood, experto en fisiología del buceo a bordo del Sea Diver, estima que más de 2 horas a esa presión parcial podría ser fatal. Él desaconseja intentarlo. Si los hombres salen a bucear pero no logran desenredar la embarcación y deben esperar en el compartimiento de buceo, los rescatistas solo tendrán 2 horas para sacarlos. Poco después de descartar una inmersión de salida, cerca de las 10:30 Menzies detecta acumulación de CO2 en el compartimiento del piloto. Informa al Sea Diver y revisa el depurador de CO2, descubriendo que el único motor del ventilador que funcionaba ahora se detuvo. El depurador de CO2 opera al hacer pasar aire por un recipiente con varalime. El varalime absorbe CO2 y el ventilador solo mueve el aire para facilitar este proceso. Sin ventilador no funcionará y el CO2 subirá a niveles tóxicos. La exposición a mucho dióxido de carbono puede ser mortal rápidamente, pero Menzies tiene una idea. Se quita la camisa y vacía la cal del depurador en ella. Luego sostiene su camisa llena de cal frente a los ventiladores del aire acondicionado del piloto. Funciona. Este sistema crea un depurador de CO2 artificial para reemplazar el que perdieron.
Sin esta solución improvisada, los niveles de CO2 aumentarían hasta volverse tóxicos y luego mortales. Si los niveles de CO2 aumentan, hay un suministro de oxígeno de emergencia que se puede respirar usando una mascarilla de oxígeno. Pero el suministro es limitado y no quieren depender de él. Según el informe, solo tienen unas horas de aire en el compartimiento del piloto, pero por ahora todo está bien. A las 11:30 Menzies le informa al Sea Diver que el CO2 en el compartimiento del piloto disminuye. Intercambian la camiseta de Menzies por un bote de cal de repuesto para crear una solución más permanente. Y Menzies guarda la cal del bote original para más tarde, en caso de que la necesiten. Los esfuerzos en la superficie comienzan a intensificarse. Al mediodía, un bote del Sea Diver intenta bajar una cuerda de boya al Sea Link. La idea es que los buzos de la Marina usen la cuerda para bajar directo a la embarcación averiada. De lo contrario, tendrán que posicionar el trigger lo más preciso posible y luego bajar a los buzos, lo cual no es una tarea fácil en más de 100 metros de profundidad. Una línea de boya marca el Berry, pero no llega al Sea Link. Conocen la ubicación aproximada y que el Sea Link está al sur, pero es difícil obtener una ubicación precisa, la cual necesitan. Los buzos del trigger usarán gas de superficie, por lo que llevan una manguera larga que baja con ellos. Si descienden en el lugar equivocado, tendrán que arrastrar 100 metros de manguera por el agua. O peor, si llegan al Berry, pueden enganchar sus líneas de suministro al barco. El bote del Sea Diver intenta bajar una línea, pero la línea que marca el Berry está en el camino. Mientras tanto, los comandantes de la Marina en Cayo Hueso solicitan ayuda al Grupo de Desarrollo de Submarinos de la Marina de Estados Unidos en San Diego. Preparan una campana de buceo móvil con equipo y personal de apoyo para ser entregados por aire en Cayo Hueso. La campana de buceo es una alternativa si los buzos del trigger no rescatan la embarcación. Justo antes de que la campana de buceo salga de California, el USS Trigger llega al lugar. El Dr. Youngblood y el equipo del Sea Diver calculan la duración de los depuradores de SO2 en el Sea Link. Deben durar el tiempo necesario para rescatar el Sea Link. Suponiendo que la temperatura en la embarcación será de 21 grados Celsius, estiman que el compartimiento del piloto tendrá 42 horas y el de buceo 61 horas. Aunque la situación es urgente, tienen tiempo de sobra. Son las 16:15 y el Sea Link lleva 6 horas y media atascado en el fondo del mar. Desde su llegada, el trigger intenta posicionarse con precisión sobre el Sea Link. Intentaron ubicar el sumergible bajando luces al agua para que Menzies las vea, y Menzies hace parpadear las luces del Sea Link para que Trigger las observe. Logran verse entre sí, pero según el informe de la Guardia Costera, no pueden obtener una ubicación exacta. Deben estimar lo más preciso posible. El trigger maniobra para colocar un fondeo de 4 puntos sobre el Sea Link. Para enviar buzos al fondo se requiere un fondeo de 4 puntos, pero instalarlo toma tiempo. Para las 20:15, el trigger completa su fondeo a menos de 10 metros de la línea de boyas que marca el Berry. Se espera que el posicionamiento sea preciso y los buzos desciendan cerca del Sea Link. Mientras los buzos del trigger se preparan para bucear, los depuradores de CO2 del compartimento de buceo del Sea Link fallan. Las temperaturas bajaron en el compartimento. A menor temperatura, la cal sodada absorbe mucho menos CO2. La temperatura en el compartimento de buceo de aluminio baja más rápido que en el acrílico del piloto. La Guardia Costera informó que en el compartimento de buceo las temperaturas podrían bajar hasta 7 grados Celsius. Los hombres con shorts y camisetas sufren por el frío y la cal sodada pierde efectividad rápido. En la superficie han calculado el suministro de aire basándose en temperaturas de 21 grados Celsius. Cuando la cal sodada deje de funcionar, el dióxido de carbono en el Sea Link se volverá tóxico. Deberán usar el oxígeno de la mascarilla conectado a un cilindro de alta presión. El informe de la Guardia Costera no aclara cuánta cantidad de oxígeno hay, pero es un suministro limitado. A las 22:00 Stover y Clayton informan que la cal de su depurador de CO2 ya no funciona. Y a las 22:25 cambian a usar las máscaras de oxígeno.
Según el informe de la Guardia Costera, a medida que los niveles de CO2 en el compartimento de buceo aumentan, la presión interna en el compartimento de buceo también sube a alrededor de 2 atmósferas. La presión sube hasta 3 atmósferas a las 22:45. Los hombres respiran oxígeno de un cilindro presurizado. Cuando el gas pasa del cilindro de alta presión al compartimento de buceo, la presión en este último sube. 2 buzos con casco rígido del Tрингер descienden 110 metros para buscar a los hombres. Desde 96 metros de profundidad ven el Sea Link bajo el agua junto al Berry, donde está atascado. Pueden ver la nave, pero los restos del Berry bloquean su camino y no pueden llegar. Una antena de radar y otros obstáculos están en su camino. No pueden atravesar los obstáculos con sus líneas de suministro de gas desde la superficie, así que no pueden llegar hasta los hombres para liberarlos. Avanzar más sería arriesgarse a enredarse ellos mismos. Cancelan la inmersión y suben a la superficie. Mientras los buzos del Tрингер ascienden con paradas de descompresión, el personal del buque de apoyo Sea Diver reconsidera una inmersión de bloqueo. La discusión es breve. Stover y Clayton, en el compartimento de buzos, no quieren salir del Sea Link. La tripulación del Sea Diver acepta su decisión. A las 23:11, el suministro de oxígeno se agota en el compartimento de los buzos. Stover y Clayton cambian al suministro de gas de helio y oxígeno en la parte trasera de la nave. Mientras los buzos del Tрингер regresan lentamente a la superficie, el barco intenta reposicionarse para tener acceso libre en la siguiente inmersión. En el Sea Link, la presión del compartimento de buceo aumenta. Llega a 10 atmósferas a la medianoche y a las 0:15 la escotilla se abre de golpe al alcanzar el equivalente a las 12 atmósferas de presión del agua circundante. El equipo volvió a discutir una inmersión de salida. El informe de la Guardia Costera da poca información sobre la conversación, pero imagino que la tripulación del Sea Diver ya está bastante desesperada. Quizá intentan convencer a Stover y Clayton de realizar la inmersión. Quizá Edwin Link cree que es la única esperanza para su hijo y Stover. Tienen una cantidad cada vez menor de gas rico en oxígeno y, una vez que se acabe, los niveles de dióxido de carbono aumentarán. Plantean la idea de una inmersión de salida con los 2 hombres en el compartimiento de los buzos, pero según el informe de la Guardia Costera, dicen que tienen demasiado frío para intentarlo. La tripulación del Sea Diver acepta la decisión de los 2 en el Sea Link y espera que el rescate con buzos del Tрингер funcione. A las 0:30, las comunicaciones se silencian con los hombres en el compartimiento de buceo mientras Menzies ayuda al Tрингер a posicionarse sobre ellos. Él observa las luces bajo el Tрингер para ayudarles a posicionarse. No está claro qué se sabe sobre los hombres en el compartimiento de buceo. No hay contacto con ellos tras las 0:30, pero no sabemos si es por inconsciencia o falla de comunicaciones. Es probable que ambos hombres se incapaciten poco a poco y no respondan a intentos de contacto. No sabemos cuándo sus niveles de oxígeno bajan tanto que pierden el conocimiento. Parece que solo guardan silencio. A las 01:12 del día 18, Menzies informa a la superficie que Stover y Clayton Link están sufriendo convulsiones. Ahora los 2 hombres están sufriendo intoxicación por dióxido de carbono. Hay una pequeña posibilidad de que aún puedan salvarse si los buzos de Tрингер llegan a ellos rápidamente. Edwin Link escucha la noticia de que su hijo está muriendo en el fondo del mar, a 100 metros debajo de él. La atención se enfoca en los 2 hombres del compartimiento del piloto. Su burbuja de acrílico aísla mejor que la del buzo, pero se enfría. Pronto el baralime del depurador de codos fallará. Entonces Menzies y Mick también tendrán que cambiar a su suministro de oxígeno de emergencia. 13 minutos después, a las 01:35, los buzos del Tрингер inician su segunda inmersión al Sea Link y tardan 8 minutos en llegar al fondo. Informan a Menzies que completaron el descenso. Menzies escanea el fondo buscando las luces de los buzos. Imagina el pánico aumentando para Menzies y Mick en la cabina del piloto. En el compartimiento detrás, sus colegas convulsionan. Estoy seguro de que están preocupados no solo por Stover y Clayton, sino que también empiezan a pensar en el mismo destino para ellos mismos.
Menzies debe estar esperando que los buzos hayan llegado al fondo lo suficientemente cerca para rescatar el Sea Link. Incluso podrían salvar a los hombres en el compartimiento de buceo si los llevan a la superficie rápidamente. Él busca, pero no puede ver sus luces. Una vez más, los buzos han llegado al lado equivocado del Bear y tienen que abortar la inmersión. Durante la segunda inmersión, llega la campana de buceo móvil, traída en avión desde California a Cayo Hueso y luego en barco al sitio. Se transfiere al Stringer a las 02:45 del 18 de junio. Durante las siguientes horas, preparan la campana de buceo e intentan sumergirse hacia el Sea Link a las 6:05. 2 buzos están en la campana, descienden a 85 metros en la campana y luego comienzan su inmersión usando la campana como punto de apoyo. Uno de los buzos sale de la campana. Inmediatamente es arrastrado por una corriente fuerte. La corriente es tan intensa que se enreda en su cordón umbilical y no puede descender más. Tarda 15 minutos en desenredarse y volver a la campana. Cancelan el intento y suben la campana. El USS Amberjack llega. Los rescatistas ven las cartas y notan que la corriente es de marea y la próxima estoa será a las 12:00. Otro retraso de unas horas. A las 9:51 envían la campana de buceo de nuevo hacia abajo con luces instaladas y sin buzos para poder establecer la ubicación correcta para su próxima inmersión. Al bajar la campana, la corriente la empuja al pecio y queda atascada. No pueden moverla más. El equipo de rescate se reúne y crea un nuevo plan. A las 12:40, el sumergible Perry Submarine, que llegó en el USS Amberjack, es enviado a localizar el Sea Link. Debe volver a la superficie tras hora y media porque su sonar falla. No localiza el Sea Link, que ya lleva 30 horas atrapado. Los 2 hombres en el compartimiento de buzos, Stover y Clayton Link, ya llevan más de 13 horas sin responder. Justo antes de que el Perry Submarine salga a la superficie, el buque de salvamento Abbey Wood II llega a la zona. Cuando llega el Wood, se acaba el Bar-A-Lime en el compartimiento del piloto y ambos deben usar sus mascarillas de oxígeno. Solo les quedan pocas horas de oxígeno. Estoy seguro de que Menzies y Meek esperan no enfrentar el destino de Stover y Clayton Link. Ahora las esperanzas se centran en el barco recién llegado, el Wood. El barco tiene un ROV submarino con una cámara que puede ser maniobrado por el personal en la superficie. Si lo llevan al Sea Link, podrían saber qué hacer. El Wood lanza su ROV 1 hora y media después de llegar, poco después de las 15 horas. Bajan la cámara en el ROV y por primera vez obtienen una imagen clara del estado del Sea Link. La tripulación del Wood ve el cable que enganchó al Sea Link en estribor. Después de que el Dr. Youngblood y la tripulación en el Sea Diver calcularan mal la rapidez con la que el Bar-A-Lime se deterioraría debido a las temperaturas más cálidas, ahora le preocupa que los hombres en el compartimiento del piloto estén en sus últimas horas de aire respirable. El tiempo apremia, así que el equipo de rescate planea una acción arriesgada. Suben el ROV. Le ponen un garfio de varias puntas con un cable de acero de 3 metros y lo bajan de nuevo. Usando la cámara, enganchan un gancho del garfio al Sea Link. Menzies ve que el gancho entra y lo reporta a la superficie a las 16:41. En la superficie, el Wood iza el ROV con el Sea Link sujeto al cable. Al principio, el sumergible se inclina mucho, sostenido en la esquina trasera de estribor por el mosquetón enganchado al pecio. Después, el mosquetón se abre y el cable que los mantenía en el fondo del océano se libera. El Sea Link sube a la superficie mientras se enrolla la línea. 12 minutos después, a las 16:53, el Sea Link es elevado al aire libre. Menzies y Meek sobrevivirán. Como en el compartimiento del buzo, al respirar oxígeno, la presión en la cámara del piloto aumentó. Después de que salen a la superficie, los transfieren a la cámara de recompresión del Stringer. Su descompresión comienza a las 17:15. Los rescatistas se enfocan en Stover y Clayton Link aún con la esperanza de que puedan estar inconscientes pero vivos. Remolcan el Sea Link al Sea Diver y lo suben. Ven a Stover y Clayton Link por las ventanas del compartimento de buceo.
No hay señales de vida y ha pasado mucho tiempo desde que hubo alguna respuesta de los hombres, pero intentarán revivirlos de todos modos. El Sea Diver se acerca al Trigger y toma una manguera de aire presurizado del barco para ventilar el compartimento de buceo aún presurizado. Rocían agua caliente en los lados del compartimento de aluminio para aumentar la temperatura interna. Se espera que el aire y el calor revivan a los hombres si aún están vivos. Ambos hombres permanecen en el compartimento de buceo mientras se llena de aire y se calienta. A las 18:45, el Air-Rov y la cámara recuperan la campana de buceo enredada. Menzies y Mick terminan su descompresión a las 19:15 y son declarados aptos. A las 23:00, la campana de buceo es liberada y subida al Trigger. Todo está guardado y todos están a salvo, menos Stover y Clayton Link en el compartimiento de buceo del Sea Link. Pasan 14 horas sin señales de vida de los dos hombres. Los médicos a bordo declaran muertos a ambos hombres. Se detiene la ventilación y el agua caliente y despresurizan el compartimiento para recuperar los cuerpos. Una autopsia revela que ambos hombres murieron por intoxicación con dióxido de carbono.